RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, 1 y 2 de la tarde aquí en Radio Caracas Radio, desde los estudios. Les habla Luis Trincado y estoy acompañado por el diputado Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, pero siempre con tareas a nivel nacional en todos los asuntos que suele tocar y que le tocan en su característica de luchador social y de representante de la sociedad guayanesa, elegido por votación popular. Programa de Andrés Velázquez Contigo llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Selene Pérez en la producción y el maestro César González en los controles. Tengo entendido que tenemos a Andrés en línea. Sepan que este programa también lo pueden sintonizar y verlo vía internet a través de la página rcr.tv. Y igualmente puede sintonizarnos, seguirnos por el Twitter y por Periscope @RCR750. Andrés Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes, Américo, nuestro diputado Américo de Gracia. Y por supuesto, como todas las semanas, un gran saludo fraterno para esa audiencia que sintoniza permanentemente esta hora del programa Contigo, hoy miércoles con Andrés Velázquez. Lamento no poder acompañarlos en el estudio el día de hoy. Tengo algunos compromisos que me impidieron acercarme, a pesar de que estoy en Caracas. No pude llegar hasta la emisora por los compromisos de agenda que teníamos comprometidos, que me fueron prácticamente imposible poder ajustar. De todas maneras, bueno, haciendo el esfuerzo para telefónicamente acompañarlo, pero estamos allí con el diputado Américo de Gracia, que podrá acompañar todo el programa y quien por supuesto tiene temas urgentes y de interés nacional para compartir con todos ustedes. Y yo quería aprovechar brevemente esta introducción en la primera parte del programa para hacer el siguiente comentario relacionado con el Estado Bolívar y con lo que ha representado el plan de industrial, el plan de empresas básicas, denominadas así por el Estado, instaladas en el Estado Bolívar, las empresas básicas de Guayana. Y es bien importante que abordemos este tema o que hagamos el comentario, porque las empresas básicas de Guayana no son de Guayana, son de todo el país, porque se trató con esas empresas de decir aquello de que el petróleo lo íbamos a sembrar, concretarlo, en un conjunto de empresas que nos permitieran, al fin de cuentas, un proceso de industrialización en el país, con lo cual podríamos concluir que ese plan de empresas básicas instalado en Guayana, de ese plan de industrialización en la región guayana, tenía que ver con el proceso de desarrollo económico y de crecimiento económico más allá del tema petrolero, es decir, la alternativa económica no petrolera para el país, sustentado sobre la base de la generación hidroeléctrica con el desarrollo del Alto y Bajo Caroní para la generación de electricidad,
con la explotación del mineral de hierro, con su posterior transformación en materia en acero, con la siderúrgica del Orinoco Sidor, y por supuesto con la producción de aluminio, que fue sin duda alguna para nosotros un salto en todos estos minerales que pudimos transformar en Guayana. Transformación, por cierto, que nos llevó, en el caso de la siderúrgica, a algunos productos acabados y semiacabados. Y en el caso concreto del aluminio, bueno, sencillamente también en productos semi-elaborados, y no totalmente utilizado este mineral estos metales para la gran industrialización del país, que era el plan inicialmente calculado. Pues bien, el pasado lunes, una de esas empresas, por cierto, diría yo la más emblemática, la más reconocida a nivel nacional, lo que es un símbolo de la industrialización del país, que es la siderúrgica del Orinoco, Sidor, cumplió 10 años de haber sido reestatizada por el fallecido presidente Hugo Chávez, responsable de este desastre que tenemos en la actualidad. Porque aquí, bueno, algunos tratan de decir que es solo Maduro. No, es Chávez y Maduro, los dos responsables de este modelo de destrucción del país, de este modelo de ruina, de este modelo de empobrecimiento de todos los venezolanos. Es responsable Hugo Chávez Frías y, por supuesto, Nicolás Maduro con toda la pandilla que le rodea. Pues bien, repito entonces, Sidor cumplió 10 años de ser estatizada. Y lo que quiero destacar es que cuando Sidor fue reestatizada, sencillamente estaba produciendo para ese momento 4.300.000 toneladas de acero líquido anual. Hoy, el pasado lunes, cuando cumplió 10 años de haber sido reestatizada, Sidor produce en un año lo que producía antes en un mes. No sé si la figura la explico totalmente. Sí, es decir, de 4.300.000 toneladas que producíamos, pasamos a producir ahora anualmente apenas rayando casi, el año pasado ni siquiera alcanzamos las 300.000 toneladas. Entonces, hagamos un redondeo, unas 300.000 toneladas al año, cuando veníamos de producir 4.300.000 toneladas año. Esto puede ser un indicador de cómo destruyeron esta empresa, que hoy, puedo decir, literalmente es una chatarra. No sirve. No instalaron la nueva planta de tubos. Eso es un desastre sencillamente de contaminación. Hoy, con más obreros que antes o más trabajadores, apenas, bueno, el 70% de los trabajadores no acude a la planta, porque no hay transporte para trasladarlo, ni hay comedores para darles comida a los trabajadores. De manera que fue un desastre. Han pasado 8 presidentes por esa empresa en estos últimos 10 años, 8 de ellos, 7 de ellos, por cierto, militares. De 8, 7 son militares incompetentes que no tenían ni la más remota idea de industria siderúrgica o cosa por el estilo, y que los mandaron sencillamente allá con toda su incompetencia y todas sus malas mañas, porque lo que llegaron fue a hacer negocios, a montar mafia, a robar, a enriquecerse con lo poco que producían esas empresas, en detrimento de Venezuela, en detrimento de los trabajadores y en detrimento del Estado Bolívar. Y este tema de Sidor, yo diría, no lo podemos ver solo en el contexto, o mejor dicho, lo tenemos que ver en el contexto del desastre general de las empresas básicas y de toda la ruina nacional. No lo podemos ver como un hecho aislado, Sidor, sino que allí fue arruinada Bauxilum, que tiene 7 meses que no produce ni medio kilo de alúmina,
tiene que ver con la ruina de Benalún, que era la tacita de los huevos de oro de las empresas del aluminio, y que hoy apenas tiene no tiene ni 200 celdas, de 905, no tiene 200 celdas produciendo. Alcasa, que era la pionera del aluminio, bueno, tiene apenas unas 30, 40 celdas produciendo de 252 que eran las asignadas para producir. Bueno, es verdaderamente un desastre. Ya no se está sacando el mineral suficiente de Cerro Bolívar, de Cerro San Isidro, de mineral de hierro, y esas empresas están absolutamente paralizadas, destruidas. Y repito, esto no se puede ver como un hecho aislado, sino en el marco de toda la ruina nacional. Una razón más para seguir deslegitimando a Nicolás Maduro, una razón más para seguir diciéndole no a esta dictadura y para exigir que tienen que irse definitivamente, porque ya destruyeron todo lo que tenían que destruir, y el país de aquí para adelante vamos a un colapso generalizado que ni ellos mismos van a poder aguantar, razón por la cual tenemos que, a juro y porque sí, buscar una definitiva solución a esta tragedia política que vive Venezuela, porque toda la superación que estamos pensando podemos lograr en breve tiempo frente a esta destrucción pasa previamente por el cambio de gobierno, pasa por la salida de Nicolás Maduro. Andrés, uno de los elementos fundamentales también que tiene que ver con la paralización de toda la industria de la CBG, de todas ellas, es que aparte del daño que ocasiona el no producir y no generar ingresos para el país, está el hecho de que todos los elementos que son necesarios, que son requeridos, como la cabilla, como la viga doble T, como todos los productos derivados, ahora, y todos los productos que hacía y que generaba esa industria, ahora los compramos sí, al exterior, pagando precios, hay que importarlos a precios exorbitantes. Entonces el daño es doble, no solamente no ingresa en el país el producto de lo que se fabrica, de lo que se podría producir, sino que además hay que gastar muchísimo dinero en cosas que verdaderamente vienen con sobreprecio, que vienen producto de acuerdo, que vienen triangulados por las mismas mafias que controlan. Yo te diría como conclusión que definitivamente fue un desacierto, un error haber estatizado esas empresas. Eso es correcto. Sí. Bueno, vamos a ir... Eso lo digo sin complejo alguno. Sí. Y porque finalmente esas empresas lo que terminaron fueron siendo sometidas o convertidas a probetas de ensayo político, ideológico, por parte de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Y de todos los que han sido presidentes de todos ellos, con un cuento de un tal control obrero, que lo que hizo sería el control de mafias, pudiéramos decir, que fue lo que allí comenzó a montarse, a instalarse, donde le hicieron un gran daño a los trabajadores activos, a los jubilados y a los retirados, que eran accionistas de la empresa en una privatización que se hizo de manera inédita, única, donde el trabajador activo, el jubilado, el pensionado y el trabajador ya de salida del SIDOR era accionista de la empresa y recibía cada trimestre entre 4 y 6 millones de bolívares, que eran dinero para aquel momento suficiente, como que eran los ahorros, pues, al fin de cuentas, donde los trabajadores parte de sus prestaciones las invirtieron comprando acciones al Estado en esa siderúrgica que era productiva, que exportaba toda clase de productos, que generaba dividendos para el país en dólares, divisas para Venezuela, bueno, y que producía para los trabajadores de verdad beneficios para el país. Bueno, Andrés, ya llegó el momento de hacer nuestro primer corte. Y yo los acompaño hasta este momento. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, hasta luego. Ya regresamos, ahorita vamos al primer corte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos aquí de vuelta en tu programa Andrés Velázquez Contigo, el programa de los miércoles, y estamos en el estudio de Radio Caracas Radio con el diputado Américo de Gracia. Américo, yo quisiera introducir un elemento porque inclusive quiero decirle, porque me han increpado ahorita vía Twitter que por qué aparecemos permanentemente revisando nuestros celulares mientras está el programa, y tengo que decirle que forma parte de este trabajo, porque por vía celular nos llegan mensajes de los oyentes, tanto por WhatsApp como mensajes de texto por el Twitter, y estamos un poco dentro de la dinámica del programa obligados a atender algunas preguntas. Muchas preguntas, Américo, sobre nuestra posición con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que sesionó precisamente en el Congreso de la República de Colombia, que no es poca cosa, no fue en un salón de hotel por ahí, no fue en un local, tuvo la solemnidad que el evento requiere sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Y quería saber que le dijeras a los oyentes cuál es nuestra posición al respecto. Buenas tardes a toda Venezuela, por supuesto a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, el programa Andrés Velázquez Contigo. 1:19 de la tarde, formamos ya parte pues del staff de estar aquí presente todas las veces que podamos estar en el programa de Andrés Velázquez Contigo. Sin lugar a dudas, y lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, y ayer lo declarábamos en el Palacio de la Asamblea Nacional, para decirlo en términos llanos y directos, lo que es malo para Maduro es bueno para Venezuela. Si esa medida que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio, pero que es el legítimo Tribunal Supremo de Justicia para los venezolanos, porque fue electo por el órgano regular y constitucional, que es la Asamblea Nacional de la que nosotros formamos parte, sin lugar a duda, tiene que ser bueno también para Venezuela. Algunos pudieran criticar el hecho de que, bueno, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se materializa una sentencia que se está tomando incluso fuera del territorio nacional? Bueno, la primera razón es por qué están fuera del territorio nacional. Y esto no se trata de justificar o no, se trata simplemente también de darle luces o de tratar de darles algunas perspectivas distintas a aquellos que nos escuchan a través de estos micrófonos. Yo le comentaba ayer a una de las periodistas que me entrevistaba, ¿era legal o no la acción tomada por los congresistas nuestros el 5 de julio de 1811, cuando se firmó el Acta de la Independencia? O sea, ¿tenía eso un viso de legalidad ante la corona española, por ejemplo, por decir algo? ¿Esperaban los venezolanos que Fernando VIII saliera a reconocer
saliera a reconocer la República de Venezuela? Por supuesto que no. Tenía avisos de legalidad el Congreso de Angostura, que luego se hizo en nuestra tierra, ya en Guayana, dictada por Simón Bolívar. Por supuesto que no. Esta es una... Y esto lo digo también en aras de que no hay soluciones mágicas. No es porque el Tribunal Supremo de Justicia esté haciendo lo que haga y mañana lo avale la Asamblea Nacional, obviamente eso coloca pues ya y deja fuera de servicio a Nicolás Maduro. No, por supuesto que no se trata de soplar y hacer botella, es un proceso larguísimo en el que ustedes deben de recordar que esta misma Asamblea Nacional también le dictó, ¿cómo se llama? Ausencia absoluta al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Esta misma Asamblea Nacional en junio del año 2016 de igual manera colocó un dictamen, pues una sentencia de la Asamblea Nacional diciendo que todas las reservas que fuesen o las concesiones mineras que fueran otorgadas en el marco del arco minero del Orinoco son ilegales, son ilegítimas, son inconstitucionales y por supuesto no tienen validez para la República. Eso no significa que no estén explotando oro, eso no significa que no estén explotando diamante o coltán. Eso lo que significa es que toda esa actividad sigue siendo ilícita y sigue siendo ilegal. Pero adicionalmente a eso, también le aportamos en este momento un hecho trascendente que ha traído consecuencias en la región. Y cuando digo en la región me refiero, ha traído consecuencias en México, ha traído consecuencias en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, que es el caso Odebrecht, que es en todo caso el fondo del tema, y que aquí en Venezuela no se puede hacer justicia. No se puede hacer justicia. Esta semana acaban de sentenciar a 12 años de cárcel al expresidente Lula. Sin embargo, aquí no han podido tocar ni con el pétalo de una flor a ninguno de los involucrados en el caso de Odebrecht, que es el caso por el cual se le está dictando pena a Maduro en esta sentencia del tribunal cuando se reunió en el Congreso de la hermana República de Colombia. De manera que todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Sí, dime. Sí, aquí una de nuestras oyentes, María Hilva García, nos dice, ¿van a votar para enjuiciar? Díganlo. Sí, eso está absolutamente garantizado. No creo que ahorita ningún diputado se oponga a hacerlo. Ahora, es prudente también y es didáctico decirlo. Esto tiene un procedimiento, esto no es soplar y hacer botella. Necesitamos tener, no por noticias crímenes, sino tener la sentencia ya en nuestras manos emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto actuar en consecuencia para poderle dar toda el visto bueno como Parlamento a un hecho que, sin lugar a duda, si hoy no tiene la trascendencia jurídica que debe tener, pronto pues la tendrá, porque sabemos pues del gravísimo deterioro que tiene este régimen y que más temprano que tarde tendrán que abandonar el poder, y entonces todo esto son elementos acumulables al juicio, no solamente por corrupción administrativa, sino por violación de los derechos humanos, por lesa humanidad, por incluso violar convenios de carácter internacional en materia de trabajo, en materia de hambre, en materia de medicamentos, en materia de violación de los derechos humanos de los presos políticos y de los venezolanos que han tenido que emigrar y irse del país por razones prácticamente humanitarias. Ese es el caso que hoy nos ocupa.
y por supuesto no tengo la menor duda en afirmar aquí ante los micrófonos de Radio Caracas Radio que hacia allá nos estamos dirigiendo con el procedimiento dentro de la Asamblea Nacional, dándole todos los pasos jurídicos y legales que corresponden. Algunos nos gustaría actuar con mayor velocidad que a otros, pero no tengo la menor duda de que este proceso no lo va a detener absolutamente nadie. Nadie está en condiciones de parar el juicio, ni jurídico, ni el juicio que le hará la historia a estos dictadores que hoy ocupan el poder en Venezuela. Tienes otros temas, Américo, y como el tiempo corre, me gustaría que nos vayas introduciendo uno de los que tenías preparados para comentarnos. Bueno, quería recordar para toda Venezuela. Una introducción de un minutico porque tendremos que ir brevemente, hoy se cumplen 171 años de la batalla de San Félix, una batalla histórica que dio inicio pues a la libertad de nuestro país, la primera gran batalla y la primera área, o mejor dicho, provincia liberada en todo el territorio nacional, como fue la provincia de Guayana, y dirigida fundamentalmente por el general Manuel Carlos Piar en la mesa de Chirica, vale decir, o mejor conocida como la batalla de San Félix. Esa fue un momento de gloria para el país, y por supuesto que estamos celebrando pues esa victoria. A esta hora tenemos que ir al segundo corte del programa. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente con ustedes desde los estudios de Radio Caracas Radio, Luis Trincado en el estudio junto al diputado Américo de Gracia. Américo, tenemos una situación vivida todos estos días. Hubo mucha angustia de mucha gente, muchos viajeros de todo el país hacia Brasil, porque la troncal 10... La troncal 10, kilómetro 0, a la altura de la población del Dorado, municipio Sifonte. Kilómetro 33, ¿no? No, el primer conflicto fue en el kilómetro 33, brevemente lo explico. Los indígenas cerraron la vía luego de que les mataran a 2 de sus miembros de su familia y en los sectores mineros, y esto trajo pues como represalia que los indígenas cerraran la vía para llegar a un acuerdo con estos sectores que tienen prácticamente tomadas las minas en el estado Bolívar.
y el día de ayer, el día lunes, entonces fue al contrario, fueron los mineros estimulados a cerrar la vía para llegar a un entendimiento que entiendo, por lo que me están comunicando ahorita, que abrieron en la mañana de hoy, abrieron la vía hacia Brasil. Esa es la troncal 10, esa es la arteria principal que comunica la República de Brasil pues con la República de Venezuela. Y el conflicto se debe pues a la ocupación territorial de unos a otros, o sea, en este caso de la población minera hacia las poblaciones indígenas, trayendo como consecuencia, eso lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones en este mismo programa, eso es política del arco minero, por supuesto la contaminación de los ríos, de las aguas, de las tierras y la muerte, porque estamos hablando de oros de sangre, que al final se sacan o se saca ese oro, como se sacan también los diamantes y se saca también el coltán, por los caminos verde oliva, trayendo las consecuencias que ya todos sabemos y conocemos y que trae pues todo este maleficio hacia la zona sur del estado Bolívar y que contamina un territorio nada más y nada menos del tamaño de la República de Panamá o de la República de Cuba. Estamos hablando de más de 111.000 kilómetros cuadrados. Cuba no tiene ese territorio. Sin embargo, ese territorio es el que hoy se está afectando con esta medida y por supuesto trae pues todas estas tragedias una detrás de otra. Y a propósito de esta tragedia también quería comentar a viva voz aquí en los micrófonos de Radio Caracas Radio que también en el municipio Sifontes, donde opera aquel famoso personaje o nefasto personaje llamado El Topo, que fue el autor material de la masacre de Tumeremo y que luego perdió la vida de manera curiosa y extraña en manos del SEBIN, porque apareció pues con el cuello, mejor dicho, degollado. En esa misma zona hoy están operando el Frente Bolivariano de Liberación, el FBL. O sea, ya ha llegado a Guayana, el FBL. Ya llegaron a Guayana y se instalaron. Tienen nueva zona de acción, entonces. Tienen dos centros de operaciones. Uno en Anacoco y el otro en San Martín de Turumbán. Dos zonas indígenas donde tienen puestos, donde tienen alcabalas, donde cobran peaje, cobran en oro y operan en esta zona. Esos son frentes que antes no existían, pero que o sea, existían en otras zonas, digamos, porque no existían en Guayana. Exacto. O mejor dicho, en el estado Bolívar. Se expandieron. O más específicamente, no existían al sur del estado Bolívar. Hoy, lamentablemente, se han instalado allí, curiosamente, lo que hemos venido diciendo y denunciando, incluso a propósito y a raíz de la masacre de Tumeremo, como ocurrió también la masacre de Sicapra en Guasipati. Estas masacres tienen la razón de la disputa territorial y por supuesto ahí están los resultados. Muere el Topo, que era uno de los pranes que controlaban las minas de Ojelata, y se instala el Frente Bolivariano de Liberación. Todo ello bajo la mirada indiferente, por no decir la complicidad, de los órganos y de las élites militares en la zona. Eso tenemos que meterlo en el balance para que la gente entienda la magnitud del problema que estamos tratando con lo que se refiere al arco minero. Ya hablamos en el primer capítulo el enfrentamiento entre mineros e indígenas, y ahora estamos hablando de un segundo capítulo que es una fuerza subversiva irregular que están operando, por supuesto, con la práctica que ya nosotros hemos denunciado también en estos micrófonos en reiteradas oportunidades. El otro caso
que no podemos dejar pasar por debajo de la mesa. Es un tema que en Guayana se siente muchísimo. No sé un tanto aquí en Caracas cómo resulta el tema, pero en el caso de Guayana tenemos muchísimos reportes, porque venimos llegando de allá, por cierto, el fin de semana, de gente o usuaria o cliente del Banco de Venezuela. En el caso de Upata hay dos bancos de Venezuela, sin embargo, no tienen plástico para emitir lo que llaman... Sí, eso es general. Ajá. Pero a propósito de qué no tienen plástico. El plástico fue robado, sustraído, arrebatado al Banco de Venezuela para hacer los carnés de la patria. Eso es lo que nos han manifestado la gente vinculada al banco cuando preguntamos. Bueno, de paso, yo soy cliente del banco obligatorio, además, no es porque yo quiera ser cliente, sino que soy cliente porque la nómina de la Asamblea Nacional, cuando de alguna manera nos pagaban en el pasado, ya no nos pagan desde hace más de 2 años, tenemos cuentas abiertas en el Banco de Venezuela. Eso significa que eso es peculado de uso. Eso es corrupción administrativa, que es una práctica ya común en todo lo que significa el devenir, pues, de esta mal llamada, o mejor dicho, de esta revolución que de alguna manera ha perjudicado al país por los 4 costados, en todo el amplio sentido de la palabra. No sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría también tratar un tema que adicional a los que ya hemos tratado, que guarda relación con el caso de la malaria. También es otra de las consecuencias que, digamos, que se ha expandido con el tema del arco minero. Relacionado. Por supuesto, el arco minero es una gran pandemia en el estado Bolívar, y me temo que pronto lo será en todo el territorio nacional. De hecho, el ministro de Salud, Luis López, como dicen en mi pueblo, lo deben de conocer en su casa solo a la hora del almuerzo, ha manifestado que se ha disminuido de 400.000 casos registrados el año 2017 a 170.000 en el año 2018. Lo que no dice el ministro es que lo que ha ocurrido, el tiempo transcurrido del año 2018 son escasamente 3 meses, enero, febrero y marzo. Abril todavía está comenzando. De manera que reportar en los primeros 3 meses 170.000 casos de paludismo significa, al multiplicarlo por 4 trimestres, que son los que tiene el año, estaríamos llegando a la espantosa cifra de 680.000 casos de paludismo. Es lo que se tiene estimado llegar a o alcanzar la meta prácticamente de la malaria en el estado Bolívar. De modo que, lejos de disminuir, vamos a aumentar en más de 200.000 casos los casos de paludismo. Eso significa más de 500.000 de venezolanos afectados e infectados, ojo, solo en el estado Bolívar. Y cuando digo el impacto que esto tiene en el resto del país, es porque hemos exportado desde Guayana hacia Monagas, hacia Anzoátegui, hacia el Delta, hacia Sucre, hacia Guárico, hacia Amazonas, hacia Apure. Toda esa zona la hemos prácticamente contaminado con paludismo, con malaria en todo el territorio nacional. Esa es consecuencia también gravísima de lo que significa para nosotros el impacto del arco minero del Orinoco en nuestra población, en nuestros recursos naturales, en nuestras aguas y en nuestros ciudadanos. Por supuesto, no es solamente la malaria, también se han registrado, como ya lo hemos dicho también en otras ocasiones en este mismo espacio, casos de difteria,
que no se habían registrado en otras partes del país, casos de tuberculosis y casos de sarampión. O sea que son enfermedades que ya habían desaparecido, por lo menos de los registros públicos en Venezuela, y que hoy lamentablemente reaparecen con la fuerza que ya todos nosotros conocemos. Ahora, fíjate tú, Américo, este panorama, que además, insisto, siempre lo hago, cuando nos referimos a las cosas que están sucediendo en Bolívar, que los que están en otros puntos del país entiendan la repercusión que esto tiene sobre la vida de todos nosotros, los venezolanos, inclusive todos aquellos que están en el exterior y que tienen familiares en Guayana y relacionados. Y es que estamos hablando de un Estado-gobierno que se mezclaron las funciones de ambos, y lo único que están haciendo es destruyendo el país, y no hay la menor demostración de que quieran cambiar las cosas. Al mismo tiempo tenemos una situación que ya veníamos comentando, mucha gente pregunta el qué hacer, y surgen por ahí muchas dudas en cuanto a los momentos políticos. Nosotros hemos insistido desde la causa R que el fraude del 20 de mayo ya arrancó con la convocatoria, el fraude arrancó con la Asamblea Nacional Constituyente como dueña y señora todopoderosa de las decisiones. El fraude arrancó diciendo de una manera al país: miren, señores, nosotros no vamos a someter unas elecciones en las condiciones normales, las condiciones son las que nosotros le vamos a imponer al país, y tenemos que ver si actuamos de una manera coherente con respecto a eso. Tenemos una llamada, me están diciendo en este momento. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a... ¿El señor Trincado está todavía allí? Sí, estoy hablando con usted en este perfecto. momento. Señor Trincado, mire, saludos a todos allí, al equipo que lo acompaña. Soy la señora Mildred García de la avenida San Martín. Díganos, señora Mildred. Yo quiero, señor Trincado, felicitarlo a usted, porque usted, cuando introdujo el tema hoy en la radio, usted se refirió al señor Andrés Velázquez y a todos como parte de la sociedad del Estado Bolívar, de la sociedad bolivarense. Esa palabrita, sociedad, la hemos perdido. La gente ha caído en el juego de sustituir y hablar por pueblo. No es que el pueblo sea dañino, pero tenemos nosotros que retomar la terminología nuestra, la terminología correcta, no la terminología demagógica y populista. Sociedad implica a todas las personas que viven en un territorio y fuera de él, y que se relacionan organizadamente en búsqueda de un beneficio, de su beneficio, de su calidad de vida social, su calidad de vida deportiva, su calidad de vida educativa, etcétera, 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 respetando las leyes jurídicas, respetando las leyes económicas, respetando las leyes morales. El pueblo son entes aislados, son conjuntos de personas que están unidas solamente porque nacen dentro de un territorio y cómo se relacionan con el Estado. Eso es esa palabrita de sociedad, tenemos nosotros que repetirla, porque nosotros respondemos y tenemos que respetar reglas de juego. Y si una cosa caracteriza a esta régimen es que no hay reglas de juego claras, no hay reglas morales claras. Es correcto. Quería decir, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Quería también recalcar que también estaban hablando de la situación de las empresas de Sidor. Yo le quería decir, y se lo repito siempre a los obreros con que me contacto, un obrero cuando empezó a trabajar no es el mismo obrero después de 10 o 15 años, porque la brega diaria, el trabajo diario, el fragor diario, a ese obrero lo perfecciona, lo adiestra, lo enseña. Él aprende con el fragor del trabajo, con el sudor de su frente. Un obrero cada día es correcto, señora Mildred, y tan es así que precisamente los que se han forjado en esa lucha son los que saben
en lo que estamos enfrentando y la resistencia que tenemos que ejercer. Me disculpa que estoy dando pase a otra llamada en este momento porque estamos muy cortos de tiempo y muchísimas gracias por su comentario y su aporte. Me pidieron... Aló, buenas tardes. Tenemos otra llamada. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Díganos su nombre, por favor, de dónde nos llama. Zulay Gómez Las Acacias. Díganos, Zulay. Bueno, que saludo a Andrés Velázquez, que por lo menos todavía está luchando por sus elecciones que se la robaron. A ese sí se la robaron. Pero he notado que este señor Falcón, él aceptó desde un principio que sí, que ellos la habían ganado. Entonces lo que no entiendo... Hable un poco más fuerte porque no se le está escuchando. Lo que no entiendo es cómo, si él perdió las elecciones, cómo se lanza de candidato presidencial. Entonces, no caigamos en el juego porque ese es el candidato de esta cosa que está en Miraflores, ¿yo? Entonces, precisamente no le podemos hacer juego a ese señor porque es una persona que no es confiable. Este es un Arias Cárdenas y un Escarrá. Por lo tanto, hay que estar ojo pelado con ese señor. Bueno, muchísimas gracias por su comentario, Américo. El tema... Sí, bueno, el tema ineludible es el de un tema recurrente que lo vamos a tener presente por lo menos hasta mayo, finales de 20 de mayo, es el caso del simulacro. Vamos a tener que ir a una pausa, vamos a aprovechar entonces el final del programa para comentar ese tema. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. EPA, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Buenas tardes, ya estamos en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo. Américo, ibas a desarrollar una idea con respecto a, comentarios que nos habían hecho nuestros oyentes también. Sí. Sin lugar a dudas que lo que está previsto para que ocurra el 20 de mayo es un simulacro de elecciones que ni responde ni va a responder a las necesidades de los venezolanos, ni dentro ni fuera del país. Pero sí quería darles pues también un reconocimiento, especialmente en este mes de abril, que es un mes histórico para los venezolanos en conmemoración a lo ocurrido el año pasado. Y es que gracias a esas luchas del año pasado, que si bien tuvimos bajas, que si bien hubo muertos o que ocurrió la tragedia en más de 147 personas fallecidas dada la represión, también no es menos cierto que el mundo entero se ha enterado y se ha percatado del gobierno fallido que hay en Venezuela, de la dictadura que hoy embarga a los venezolanos y le muestran su solidaridad. Mal pudiéramos nosotros ahorita
obviar ese punto de la solidaridad internacional. Países como Francia, en la voz de su presidente Macron, Emmanuel Macron, a quien ya adelanta no reconocer los resultados de un proceso electoral viciado, que viola la Constitución Nacional y que prácticamente condena a los venezolanos a una reelección cuando te invalidan las tarjetas electorales que pueden efectivamente participar, cuando utilizan un organismo que no es el autorizado por la Constitución para convocarlo, como es la Constituyente, cuando te inhabilitan a los candidatos con mayores posibilidades de éxito para derrotar a el señor Maduro, entonces, y cuando no existen las condiciones en el mismo Consejo Nacional Electoral por todo aquello de lo que denunció Smartmatic, y que no hay ningún tipo de garantía de que el proceso pueda ser transparente, entonces mal pudiéramos nosotros prestarnos para el juego de Maduro. Eso yo creo que ya es tema suficiente o razones suficientes como para obviamente los venezolanos cerrar filas en relación a lo que es el tema de del simulacro electoral del 20 de mayo. Ahora, es oportuno también, lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo programa, nosotros no hemos renunciado ni vamos a renunciar a nuestro espíritu democrático, a nuestro derecho al voto, a que se hagan las elecciones de manera transparente. Lo que le podemos decir a los venezolanos es que esta lucha por restablecer la democracia, la libertad, la paz y un gobierno que atienda los derechos de los ciudadanos en enfermedades, en salud, en seguridad, en comida, en hospitales, en transportes, en servicios básicos para ellos, no termina el 20 de mayo y tampoco comienza el 20 de mayo. Por el contrario, ese es un obstáculo más que nos están colocando en el camino, pero en esta oportunidad los venezolanos tenemos que seguir adelante. Aquí no vale rendirse y comportarnos, cosa que celebro, como se comporta esta emisora Radio Caracas Radio, que a pesar de todas las dificultades que a diario enfrenta, todos los días del mundo está en el aire tratando de servirle más y mejor a sus oyentes y a los venezolanos en general. Y con esto terminamos por el programa de hoy. Volveremos el próximo miércoles en tu programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que es posible gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya, quien está en la gerencia de producción, a Selene Pérez en la producción y en los controles al maestro César González. Buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.